Caso número 5. El niño curado por Dios. El caso siguiente puede darnos la clave para explicar de una manera radical el fenómeno religioso. Naturalmente, en el fenómeno religioso hay que tener en cuenta muchísimos otros aspectos, pero creemos que en este caso, y en infinidad de otros similares sucedidos a lo largo de la historia, hay ciertos elementos que son básicos para enjuiciar de una manera radical el interesantísimo fenómeno psicosocial llamado religión. Sucedió en Perú el año 1960, en un lugar llamado Bailanca, a 100 kilómetros al sur de Chimbote y en las inmediaciones de una gran central hidroeléctrica. El testigo principal, del cual tengo una grabación minuciosa, no solo del hecho que voy a narrar, sino de otros que anterior y posteriormente le sucedieron en aquella misma región, es un ingeniero yugoslavo, jefe de mantenimiento en la central y persona completamente descreída en lo que se refiere a seres extraterrestres o platillos volantes hasta que le sucedieron los hechos que aquí narramos. Dotado de un carácter muy fuerte y con una profesión muy técnica y muy apegada a las leyes de la materia, es el tipo de persona totalmente opuesto a fabulaciones y a todo aquello que huela a misticismos o realidades no tangibles. Su primera relación con el fenómeno ovni fue un apagón momentáneo, a medianoche en la central. Cuando salió de la oficina furioso para indagar cuál había sido la causa, oyó que uno de sus ayudantes, llamado Quirós, decía aterrado con voz entrecortada: «Ha vuelto a bajar esa gente extraña». Cuando se disponía a preguntarle de qué gente hablaba, se dio cuenta de que a pesar de ser medianoche, fuera de la central estaba todo iluminado como si fuese de día. Se dirigió a toda prisa hacia afuera para investigar la fuente de la luz cuando vio en el extremo de la explanada una nave grande en forma de lenteja, y mientras lleno de asombro estaba contemplándola, vio a dos individuos que hablaban entre sí, e instintivamente cayó en la cuenta de que ellos eran la gente extraña a la que se había referido Quirós. Sin dudarlo un momento, y malhumorado, se dirigió hacia ellos y les preguntó qué hacían allí, con qué permiso habían entrado y si sabían las consecuencias tan nocivas que produce un apagón, aunque solo sea momentáneo. Ellos se sonrieron, trataron de apaciguarlo y le dijeron que no eran responsables del apagón. Hablaban con él de una manera pausada, queriendo en todo momento quitarle el mal humor que abiertamente demostraba, ya que según él mismo confiesa, les dijo palabras de las que no se pueden repetir en público. Le dijeron que el momentáneo apagón había sido producido por un gallinazo, una especie de buitre o zopilote que por allí abunda bastante, que había hecho contacto entre dos cables con sus alas abiertas. Le añadieron que no venían a hacer daño a nadie y que ellos estaban viniendo a la Tierra desde hacía muchísimos años, desde su propio planeta llamado Apu. El yugoslavo, lejos de tranquilizarse con estas explicaciones, prorrumpió en nuevas impresiones contra ellos porque le parecía que le estaban tomando el pelo. Les dijo que no les creía absolutamente nada de las tonterías que le estaban diciendo y que tenían que irse inmediatamente de los terrenos de la central. Sin oír más explicaciones, dio media vuelta y, siempre furioso, se dirigió de nuevo hacia el interior del edificio. Pero antes de entrar, acordándose del extraño vehículo que había visto al extremo de la explanada, se volvió para ver si estaba todavía allí, rodeado de aquella luz tan extraordinaria. El vehículo estaba entonces elevándose verticalmente. Cuando llegó a una altura de unos 1000 metros, cogió un rumbo más horizontal, aceleró a gran velocidad y se perdió enseguida en el espacio por encima de las altas cumbres. A pesar de todo lo que había visto, nuestro hombre seguía sin dar su brazo a torcer, aunque no dejaba de darle vueltas en su cabeza a todos los sucesos de aquella noche. Pero no lo comentó con nadie, ni cambió en nada sus pensamientos ni su régimen de vida, tratando de olvidar todo el incidente como si hubiese sido un sueño sin consecuencias. Poco tiempo después, mientras cazaba venados en alturas de la cordillera de los Andes superiores, a los 4000 metros, volvió a tener otro encuentro en el que entró en conversación más amigable con ellos. Tras este segundo encuentro, vinieron otros en los que siguió recibiendo nuevas noticias e informaciones
acerca del planeta de origen de los extraños visitantes, de la formación de los astros del sistema solar y de muchos otros temas que a él le interesaban y que conservo en Iacinta grabada a que hice referencia. Para entonces ya nuestro ingeniero había depuesto su actitud hostil hacia ellos y se había convencido de que efectivamente se trataba de seres no humanos, aunque por sus formas se parecían mucho a nosotros. Sin embargo, quiero hacer hincapié en uno de sus encuentros con los extraterrestres, que, como dije antes, considero clave para entender un aspecto intrigante de la historia humana. Cierto día en que nuestro ingeniero se dedicaba a su pasatiempo favorito, la caza, caminando tras el rastro de venados y osos a más de 4.000 metros de altura y en lugares muy escasamente poblados por indios completamente alejados de la civilización, desembocó en un pequeño valle cerrado, rodeado por cerros altos. Se extrañó al ver un grupito de indios en torno a algo que no podía ver muy bien desde la distancia. A pesar de que él no hablaba quechua y la mayor parte de aquellos indios no hablaban castellano, se acercó a ellos para ver qué era lo que allí sucedía. De ordinario, en sus cacerías lo acompañaba un empleado de la central, indio puro, que conocía bien el quechua y que le servía de intérprete para comunicarse con los nativos, pero en aquella ocasión no lo acompañaba. Acercándose más, pudo distinguir que los indios estaban todos reunidos alrededor de un niño que estaba tirado en el suelo y cubierto con una gran cantidad de ropa, ya que el frío era intenso y había bastante nieve. El niño daba la impresión de estar muy mal, pues ya no tenía color, y todos los indicios eran de que se estaba muriendo. El ingeniero fue recibido con gran frialdad y desconfianza, y cuando preguntó por señas qué era lo que le pasaba al niño, le dijeron que se había caído de lo alto de unas rocas y se había fracturado algunos huesos. Viendo el estado de desesperación en que se encontraba y viendo al mismo tiempo la tristeza y resignación de sus padres y familiares, les dijo que él se ofrecía a llevar al niño hasta el hospital más cercano si ellos se lo llevaban hasta su jeep, que estaba mucho más abajo en la montaña, bastante distante. Los padres del niño se inquietaron mucho con esta oferta de ayuda y cuando el ingeniero les volvió a insistir en que tenía que llevarlo al hospital porque el niño estaba muy mal y en un grave peligro, ellos rehusaron vehementemente. Intrigado entonces ante aquella actitud de los padres y ante la oposición a que él hiciese algo, a pesar de que se daban cuenta de que el niño estaba muy grave, les preguntó que por qué ellos no querían que fuese llevado al hospital si sabían que el niño se iba a morir si no lo hacían. Entonces ellos le contestaron con toda simplicidad algo que el ingeniero logró entender, pero que al mismo tiempo lo llenó de estupor. Porque papá, Dios, va a venir a curarlo. Con sus manos señalaban al mismo tiempo hacia lo alto y luego inmediatamente hacia el niño. Él trataba de imaginar qué tenía que ver Dios con todo aquello. Pumpe seguía persuadiéndoles de que le llevasen al niño hasta su jeep para que él pudiese transportarlo enseguida al hospital. Cuando ya había decidido irse y dejar al niño a su suerte, oyó que los indios empezaban a dar exclamaciones y a mirar todos hacia un punto en el cielo. Miró enseguida hacia donde ellos miraban y vio cómo un vehículo, en todo semejante al que él mismo había visto meses atrás en la central hidroeléctrica, se precipitaba a toda velocidad desde la altura, posándose suavemente a poca distancia del grupo de indios. Estos lo recibieron con gritos de alegría, viéndose claramente en sus rostros que eso era lo que ellos estaban esperando allí desde hacía mucho rato. Enseguida salieron de la nave varios individuos como los que él había visto en otras ocasiones, y entre ellos una mujer que, al igual que sus compañeros, llevaba un traje de mallas no muy ajustadas. Se dirigieron a donde estaba el niño y con ayuda de sus padres lo llevaron enseguida hacia la nave, en la que permaneció por espacio de unos 15 minutos. Al cabo de ese tiempo, el muchacho salió por su propio pie por la portezuela de la nave y se dirigió corriendo hacia sus padres, dando saltos y lanzando piedras para que viesen que no solo había recobrado todas sus fuerzas,
sino que ya tenía el brazo completamente bien. Todos los indígenas prorrumpieron en gritos de júbilo mientras rodeaban al muchacho y lo palpaban para ver si estaba completamente curado. La pseudo extraterrestre le explicó al ingeniero cómo habían hecho la operación en tan poco tiempo. Según ella, habían desintegrado todas las partículas enfermas y las habían integrado de nuevo, poniendo cada cosa en su lugar. Dije pseudo extraterrestre porque, según ella misma explicó, había nacido en nuestro planeta y de muy niña, hacía 47 años, había sido llevada por los de Apu a su planeta, en donde se había aclimatado completamente, llegando a ser como uno de ellos. Lo extraño del caso, que a mí me suscita grandes dudas, es que ella era también yugoslava, y precisamente de la misma región que el ingeniero, de modo que los dos hablaban en su dialecto. Esto a él parece que no le extrañó nada, sobre todo después de las cosas que ya había visto y que años antes no se las podía imaginar, pero a mí confieso que me deja del todo perplejo, pues este pequeño detalle se me parece mucho a otros pequeños detalles sospechosísimos con los que me he encontrado en otros casos. Otra de las circunstancias que más nos interesó en toda la larga narración del ingeniero fue la cantidad de veces que él, en sus correrías por las alturas de la cordillera en busca de caza mayor, se encontró a grupos de indígenas sentados tranquilamente alrededor de extraterrestres, oyendo atentamente la conversación de estos, que por supuesto les hablaban en un perfecto quechua. Al parecer, en aquellas altitudes, alejadas de nuestra civilización, la comunicación de los dioses con los indios sigue siendo como lo fue en tiempos pasados en todo el planeta, cuando las tribus aborígenes, con culturas muy primitivas, los consideraban dioses y les rendían algún tipo de culto. El hecho de estar esperando con el niño enfermo a que ellos bajaran nos dice que de antemano sabían de alguna manera que Dios iba a venir, bien sea porque solían descender allí en fecha fija o porque se habían comunicado con alguno de los indios para decirles cuándo y dónde iban a venir, o también porque los indios tenían alguna manera de llamarlos y de comunicarse con ellos. Lo cierto es que el ingeniero yugoslavo los sorprendió varias veces en este tipo de reuniones desconocidas por todos los civilizados de su país. De hecho, en una ocasión en que él los había sorprendido y había incluso participado en la conversación, cuando ya los extraterrestres se habían retirado y él se disponía a bajar de la montaña, uno de los jefes se acercó y le suplicó que no dijese nada a las autoridades de lo que había visto allí. Cuando él le preguntó la razón de esto, le dijo que si las autoridades se enteraban, era muy probable que mandasen soldados para ver qué estaba pasando allí y que iniciasen alguna investigación, y esto probablemente haría que sus amigos del cielo no volviesen más, lo cual a ellos les daría mucha pena porque se sentían muy protegidos con su amistad. Como dije al principio de este capítulo, este episodio puede darnos mucha luz para enfocar desde un punto de vista nuevo muchos de los relatos bíblicos, sobre todo del Pentateuco y de todos los libros sagrados de las grandes religiones, lo mismo que puede servirnos para interpretar correctamente la enorme cantidad de tradiciones y leyendas parecidas a esta de las que está llena la historia de todos los pueblos.